Hemos estado estudiando el libro de Génesis y hoy iniciamos con el capítulo 3. Ya hemos visto la creación, hemos contemplado el orden en el que Dios hizo este mundo, creó al hombre en perfección y también cómo le da instrucciones al hombre acerca de cómo poder trabajar la tierra, de cómo gobernar y cómo ser mayordomo sobre la creación. También hemos visto que Dios puso al hombre en un jardín que Él plantó, el jardín del Edén, dándole ahí todo lo que Él necesitaba para que pudiera vivir, para su sustento, dándole la provisión que Él necesitaba. También en capítulo 2 vimos el mandamiento que Dios le da al hombre de poder comer de todos los árboles que estaban en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Posteriormente, al final del capítulo 2, vimos la creación de la compañera y el complemento ideal para el hombre, que fue la mujer. Pero también con esto vemos el nacimiento del primer matrimonio de la historia. A partir de esa unión es que se establecerían los principios del matrimonio. La unión, el amor, el uno por el otro, el complemento, el compañerismo entre los cónyuges, pero también el apoyo uno con el otro, de protección, de fidelidad. Entonces, a partir de este capítulo 3, vamos a verlo en dos secciones para poder abarcar lo que nos está hablando este capítulo y poder ver un poco más en detalle ciertos aspectos y puntos importantes para poder comprender cómo la mujer cayó en la tentación, cómo entra el pecado a través del hombre, pero también más adelante cómo comienza Dios el plan de la reconciliación. Entonces, también veremos en este capítulo 3 las consecuencias de cómo las decisiones que tomaron el hombre y la mujer en este capítulo afectaron el resto de la creación por causa de su desobediencia. Entonces, vamos a ir a nuestra primera sección. Vamos a abarcar primero del versículo 1 al 6. Vamos a leer básicamente el diálogo entre la serpiente y la mujer, el engaño y la tentación y el pecado. Entonces, leamos primeramente versículos del 1 al 5. Génesis 3, versículos del 1 al 5. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De donde termina el capítulo anterior, capítulo 2, termina diciendo en el último versículo que el hombre y la mujer andaban desnudos, sin avergonzarse, porque no había pecado. Y vemos que inicia el capítulo 3 en esta misma línea, diciendo, pero, la serpiente era astuta. La palabra astuta tiene un sinónimo que usted puede encontrar también en otras versiones, que es la palabra sutil, que significa que es poco perceptible. Poco perceptible. Respecto a la serpiente, nos habla en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos describe que esa serpiente es Satanás.
que viene con engaño casi imperceptible a este mundo. Y esa es su manera de obrar, el engaño. Y él no podía, tomar forma de un ser humano, porque en el jardín solo estaban Adán y Eva. Por lo que, al parecer, por lo que vemos acá, tomó forma de una serpiente para poder acercarse de alguna manera a la creación perfecta que Dios había hecho. Las intenciones, si leemos estos versículos, las intenciones de Satanás eran muy evidentes. Él no podía destruir la creación de Dios propiamente, pero entonces comienza a tratar de corromper la inocencia y la santidad en la que vivía el hombre y la mujer. Él sabía la verdad, completamente y verdaderamente. Él sabía acerca del mandato que Dios le había dado al hombre. Él lo sabía. Pero lo que vemos acá es que inicia con una pregunta para hacer sentir muy sabia a la mujer, simulando no saber la verdad. Veamos nuevamente versículo 1, la pregunta que le hace. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso, y él sabía muy bien que Dios no había dicho eso, pero simula no saberlo o estar en confusión para tratar de engañar a la mujer y que ella siguiera esta conversación, porque antes de esto no había una conversación. No fue que inició como, hola, ¿cómo está? Soy la serpiente, ¿no? Inició directamente con una pregunta de confusión. Vemos que este diálogo comienza distorsionando el mandato de Dios, poniendo en duda si es cierto o no lo que he escuchado por ahí. Es cierto que Dios no los deja comer de ningún árbol del huerto. Entonces abre la puerta como un pretexto para que la mujer comience a responder. Y algo que podemos ver en la escena es que la mujer está sola, no sabemos dónde está su marido, está cerca de este árbol, y en esa soledad la serpiente aprovecha para conversar con ella. Y a partir del versículo 2 vemos la respuesta de la mujer. Leámoslo nuevamente. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Como diciendo, creo que estás equivocada, porque podemos comer de todos los árboles que están en el huerto, menos, dice en versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, la simulación de no saber la verdad es lo que crea la oportunidad para que la mujer comience a responder, comience a dialogar y entre en este juego de confusión con la serpiente. Su respuesta también parece no ser muy clara, parece no ser tan firme, porque añade incluso palabras que Dios no había dicho. Dios no dijo que no lo tocaran. Si estudiamos lo que dijo Dios correctamente al hombre, no encontramos una completa similitud en estos versículos. Entonces, el punto es que a través de esto se abre un diálogo para ver la serpiente hasta dónde sabía Eva, hasta dónde estaba completamente firme en sus convicciones respecto al mandato del Señor. Y a esto provocaría que ella fuera tentada por medio de la duda. Si vemos en sí el tema de conversación, gira en torno a lo que es, a lo que se puede y a lo que no se puede.
Esa es la pregunta de Satanás. ¿Puede o no puede? ¿O hasta dónde puede, hasta dónde sí puede? Ese es el tema en el que gira. Por lo tanto, comienza a traer engaño, comienza a traer confusión, porque la serpiente lo que estaba haciendo era empujando a la mujer hasta el límite de la tentación, con el fin de que ella comenzara a dudar de las palabras de Dios. Y a partir de ahí, tratar de que en ella naciera el decidir tomar y comer del fruto del árbol. Ahora, vamos a ir al capítulo 2, versículos 16 y 17, para recordar las palabras que Dios le da al hombre. Capítulo 2 de Génesis, versículo 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Notamos que el mandamiento se lo dio al hombre antes de que la mujer fuese creada, por lo que en él cae la responsabilidad de transmitir estas mismas y exactas palabras a su esposa. Si hubiese sucedido así, probablemente hubiésemos tenido estos mismos versículos en la respuesta de Eva. Pero aún así, hasta este momento, la mujer estaba a salvo. Estaba conversando con la serpiente, pero estaba a salvo. Lo que pasa es que conforme la conversación continúa, la tentación aumenta dentro del corazón de la mujer. En versículo 4 vemos la réplica de la respuesta de la serpiente. Y es contundente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fue directo y puntual: no moriréis. No le dijo: no es cierto que Dios no les ha prohibido esto. No, es directo a la consecuencia: no moriréis. El engaño comienza cuestionando las consecuencias de la desobediencia. La serpiente le negó cualquier consecuencia o peligro a través de la mentira. Y esta mentira sembró la duda. También podemos ver acá que Satanás está tratando de hacer ver a Dios como mentiroso, como un engañador, y distorsionando la imagen de quién es Él. Porque si Eva escucha: no moriréis, entonces ¿qué puede venir a su mente? ¿Qué podríamos pensar de que venga a su mente? Oye, pero ¿cómo que no moriré? Pero Dios me dijo que... Pero entonces Él... Y continúa el versículo siguiente, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de Él... Hagamos una pausa ahí. Satanás está tratando de hacer ver a Dios como un mentiroso, distorsionando su imagen de Dios verdadero y fiel, como haciéndole entender a Eva: creo que Dios los está engañando. Dios no les está dando la completa verdad, porque no morirán. Y comienza a partir de ahí una lista de beneficios que obtendrá si come del fruto, del fruto del cual Dios les está diciendo que no coman. Continuamos leyendo en versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Comienza diciéndoles: los ojos de su entendimiento van a ser abiertos para que sean como Dios, en el sentido de saber el bien y el mal.
Y lo que vemos acá es que el beneficio principal que obtendrían si tomaban del fruto es ser igual a Dios. La misma posición que buscó Satanás y que provocó que él fuera expulsado de la gloria de Dios. Su infidelidad, su desobediencia, su rebelión. Y esto es lo que estaba sembrando en el corazón de Eva. Esto es lo mismo que él está tratando de sembrar en la humanidad. Es lo mismo que está tratando de sembrar en los hijos de Dios. Rebelión, desobediencia, mentira, engaño. Es la misma manera, es el mismo objetivo, tratar de destruir esta comunión directa que tenemos con Dios. Antes de continuar con el versículo 6, hasta acá podemos ver que no hay pecado visible, pero las palabras persuasivas de la serpiente ya están generando en el corazón de Eva que se produzca el pecado y que se concrete. Vamos a rescatar algunos puntos hasta acá que podemos aplicar también para nuestra vida. Primero, Satanás es astuto y busca la oportunidad para engañar. En todo momento es astuto y busca la oportunidad para engañar. Y este engaño es para provocar la infidelidad del hombre, para provocarnos a rebelión. Y así como tentó a Eva, es la misma manera en la que tentó a Jesús, con el mismo objetivo, para tratar de que Él se rebelara contra el Padre. Número 3, Él busca aislarnos, busca la soledad del hombre. Él busca la soledad para sembrar mentira, confusión, duda. Y esto es peligroso, porque cada vez que sentimos culpabilidad o duda respecto a ciertas cosas, ¿qué es lo que tendemos? A aislarnos. Y ahí es donde Satanás aprovecha para comenzar a traer pensamientos que no son correctos, mentira, afán, a través de la soledad. Ahora, número 4, la falta de conocimiento. Eva no tenía claridad respecto a las palabras de Dios, de su mandamiento. Y esto la llevó a no estar firme en su convicción, sino que más bien provocó confusión en ella. Y provocó que comenzara un diálogo con la serpiente acerca de si es cierto o no es cierto lo que Dios estaba diciendo. Por eso entonces, para nosotros, la necesidad de conocer la palabra de nuestro Dios. Y no solamente escucharla, no limitarnos y conformarnos con escucharla, sino que propiamente estudiémosla. Veamos qué es lo que dice nuestro Dios. Y no sigamos nada más un patrón de por qué sí y por qué no. Para que sea el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que traiga convicción a nuestro corazón. Número 5, que va de la mano con este punto anterior, es la importancia y responsabilidad de hablar y compartir la palabra de Dios con integridad. No sabemos cuál fue la manera en la que Adán transmitió esto a Eva, pero podríamos pensar que si hubiese sido con integridad, Eva, hubiéramos tenido de nuevo estos mismos versículos en la respuesta de Eva. Pero también para nosotros es necesario
que podamos conocer la palabra de Dios y transmitirla integralmente. Porque la palabra de Dios es un arma que nos va a librar de la tentación. Y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. En Mateo capítulo 4, cuando Él es tentado, ¿cuál fue su única defensa para repeler la tentación? La palabra de Dios, integralmente, sin decir lo que opinaba o lo que no opinaba, sin entrar en controversia acerca de si era cierto o no con Satanás. Fue integral. Esto es lo que dice la Escritura. Esa fue su respuesta y repelió la tentación, porque la palabra de Dios es un arma que tenemos para ser fortalecidos ante la tentación, que nos libra. Es un lugar seguro, es nuestra protección, porque ahí es donde el Espíritu Santo trae confirmación y convicción a nuestra vida de lo que Dios está hablando en su palabra. Entonces, estos puntos podemos aplicarlos en nuestra vida, porque el objetivo de Satanás, que tenía ese día de la tentación, es el mismo que tiene hoy. Es el mismo objetivo: destruir la obra perfecta que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, por medio del engaño, de la mentira, de la confusión. Teniendo entonces este preámbulo, ahora sí, continuemos con versículo 6. Dice Génesis 3, versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿cómo comienza la tentación a desarrollar el deseo por el pecado? Unas cuantas palabras de la serpiente fueron suficientes. Eso le bastó al engañador para sembrar la tentación, la duda, que provocaría la caída del hombre. Entonces vemos que la mujer vio que era bueno para comer, al igual que todos los árboles que estaban en el huerto, que Dios les había dicho, pueden comer de todos. Por lo tanto, ella ve que era bueno para comer, al igual que todos los demás, que a simple vista, sigue diciendo, era agradable a los ojos. A simple vista, ella no vio algo que fuera perjudicial para ella, o no vio algo que marcara alguna diferencia en el fruto. Era agradable para comer. Y luego codició en su corazón. Entró por la vista, primero por el oído, luego entró por la vista, terminó en su corazón. Y de ahí comenzó a brotar la tentación que terminaría en las consecuencias del pecado. La pregunta que podemos hacernos es: ¿para qué quería sabiduría de un árbol? Con Dios ella tenía todo lo que necesitaba. Dios era suficiente. ¿Para qué quería alcanzar más conocimiento y de un árbol? Y podríamos hacernos muchas más preguntas. Pero en la cena también, lo que vemos acá es que ella en ningún momento pensó nuevamente en los efectos y en las consecuencias de consumir de este fruto. También vemos que la serpiente no dijo nada más. La serpiente no obligó a la mujer a que comiera el fruto, ni tomó, ni se lo dio. Ella, su trabajo ya estaba hecho. Su objetivo se estaba cumpliendo. Pero hasta este punto,
El pecado no se había concretado, pero ya se estaba gestando en el interior de la mujer hasta el momento que ella comió y dio a su esposo. Entonces vemos que ella tuvo opciones para poder elegir salir de ahí. Ella tuvo oportunidad para ignorar a la serpiente, para alejarse de ese lugar, para mantenerse firme y fiel al mandato de Dios. Ella tuvo posibilidades para poder huir de ahí. Pero lastimosamente, ella tomó, luego comió y luego dio a su esposo. Y fue ahí en donde el pecado se concretó, donde el pecado nació. Y su desobediencia afectó todo lo demás. Algo que podemos también rescatar de acá es que Satanás, su engaño fue efectivo. De nuevo, él no la forzó, no la obligó, pero ya había persuadido su oído para que ella actuara sola y comiera de este fruto. Ya después, teniéndolo en sus manos, la decisión ya estaba tomada, porque podemos verlo o ilustrarlo de esta manera. La mujer en la cima de una montaña, tomando una decisión de bajar y luego comenzar a caer y 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 a caer, hasta que cayó completamente. La decisión ya estaba tomada, una cosa llevó a la otra. Y si podemos ver esto reflejado en nuestra vida, así es como trabaja la tentación. Cuando no se elimina de inmediato, cuando no se corta de raíz, ella siembra sutilmente mentira, confusión, deseo, codicia en el corazón, hasta que da fruto el pecado. No es que se presenta de una vez, sino que comienza a trabajarse comienza a trabajar en el corazón del hombre. Pero la solución que podemos ver es huir, es completamente arrancar de raíz y ni acercarse a lo que usted y yo sabemos que nos puede tentar. Ahí está principalmente una solución. Ni se acerque a donde usted sabe que puede ser tentado. Algo que podemos ver también acá con detalle es que Eva fue engañada para comer. Al no haber muerto físicamente, al no haber ningún efecto en su cuerpo ni en su interior, ella pudo entonces pensar, bueno, o verse motivada a ir y compartir con su marido y decirle, hey, vea, no pasó nada, comí y no sucedió nada. Y asimismo podríamos pensar de que esto fue ocasión también para Adán ser tentado a pensar de que entonces probablemente no va a suceder nada y podría yo también comer. Entonces no es cierto de que moriríamos porque ella está viva. Pudo funcionar también como una carnada de tentación para el hombre e ignorar completamente el mandato de Dios, sus palabras, y comer con liberalidad. Y ahí es el punto de inflexión, el punto clave. Adán sabía de dónde venía el fruto. Él había recibido el mandato directamente, de primera mano, de parte de Dios. Tenía entendimiento, no fue engañado, tenía completo entendimiento acerca de qué era lo que Dios le había dicho acerca de este fruto. Y por esa razón es que la responsabilidad de que el pecado entrara al mundo cae sobre él, afectando a toda la humanidad. Por eso es que más adelante en la Escritura, en el Nuevo Testamento,
Pablo habla acerca de que, así como por un hombre entró el pecado a este mundo, con un hombre también vendría la redención. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje, en la segunda parte. Podríamos decir hasta acá que habrán muchas conclusiones y posibilidades de cómo se hubiese evitado la caída. Lo cierto es que sucedió y hoy vivimos en esas consecuencias. El hecho que Eva no logró resistir a Satanás ante el engaño y ante la tentación no quiere decir que hoy nosotros no podamos hacerlo. Porque es evidente cuando la maldad, la tentación del pecado toca a nuestra puerta, pero siempre tenemos opciones para salir de ahí. Cuando la tentación venga, corte de raíz, evítela, no espere a que ella haga nido en su corazón ni en su mente. Tampoco ignore las maquinaciones que Satanás tiene contra la humanidad y específicamente contra los hijos de Dios. No las ignore, pero lo que debe tener más presente en su vida es que Dios es fiel, es su palabra, es quién es Él, que es Dios soberano, creador, todopoderoso, y que Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará, ni en medio de la tentación, ni en medio de la prueba. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esto no quiere decir que Dios da tentación, sino que paralelamente, conforme la tentación venga, de una vez Él nos va a dar la solución, nos va a dar la salida, porque Él es fiel para fortalecernos, para que podamos resistir y podamos soportar. Él nos da la sabiduría de cómo poder responder ante la tentación. Por último, lo único que Dios le estaba demandando a Adán y a Eva era obediencia a sus palabras. Ese era el único requisito, es la única demanda, obediencia a sus palabras. Y poder disfrutar con libertad de la comunión que tenían con Él. Bueno, esa demanda no ha cambiado. Dios lo que nos está demandando es obediencia a su palabra. Y que por medio de Jesucristo hoy podamos gozar nuevamente, libremente, de tener comunión con Él. Obediencia y comunión con Él. Eso es lo único que el Señor nos está demandando. Entonces, hermanos, vivamos en obediencia. Evitemos la tentación. Salidas y opciones hay. La cosa es que tomemos acciones temprano y no cuando ya es tarde. La obediencia hacia nuestro Señor no gira en torno a lo que está bien o lo que está mal, hasta dónde sí o hasta dónde no, buscar los límites, sino que se trata de vivir en libertad dentro de lo que Él ha provisto para nosotros, sin necesidad de ir a buscar afuera de los límites nada de lo que se nos ha perdido, porque Él suple todas nuestras necesidades en su palabra. Y su palabra es nuestro lugar seguro, es nuestra protección. Entonces caminemos
fielmente abrazados a ella, para que podamos resistir, para que podamos salir adelante en medio de la prueba y la tentación. Amén. Señor, te damos toda la honra y la gloria a ti. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, nos guías, nos enseñas. Y dentro de tu gracia y misericordia, Señor, tú nos hablas estas palabras y estas cosas para poder evitar ser infieles a ti, para poder evitar ser desobedientes a ti y mantenernos fieles, abrazados a tu mandato, a tus palabras, Señor. Despierta en nosotros, por favor, un hambre y una sed por buscar tu palabra, por buscar tu verdad, Señor, y poder transmitirla integralmente, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo. Gracias por la comunión que podemos tener por medio de ti con nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén.